Muy buenas tardes a todas aquí presentes. Muchas gracias por sus camaritas prendidas. Así me siento más en compañía. Hoy día vamos a trabajar un tema bien interesante, tan interesante como intenso, que ya se mueve la energía desde que ustedes leyeron eh, el tema en cuestión. Y wow, dispara muchas memorias. La palabra daño se usa mucho en nuestro vocabulario y en el vocabulario a nivel internacional, o sea, es una palabra que tiene el mismo sentido donde la coloques. Y, y es interesante haber visto sus respuestas, eh, hacer el recuerdo. Me gusta, sí, varias personas me han dicho que les gusta el nuevo formato de estas sesiones porque realmente es súper interesante saber que tenemos el poder de cambiar las cosas y que no es una ilusión o un sueño el poder cambiar las cosas, sino que realmente las podemos cambiar. Pero es más fácil de alguna manera cambiarlas cuando sabemos qué es lo que tenemos que cambiar. Porque si desconocemos, claro, podemos tener la intención de cambiar, pero la disposición consciente a cambiar con una limitación de no saber qué. Y la verdad es que para cada uno siempre va a ser diferente porque el mapa álmico de cada persona es distinto, por lo tanto sus manifestaciones, tanto físicas como no físicas, son individuales. Y por eso es tan interesante que cada persona se conozca y se reconozca sin juicio, porque justamente es el juicio que nosotros emitimos o que hemos escuchado o que hemos heredado, venga de donde venga, ese juicio es el que nos va limitando y nos va encerrando o direccionando, a, encuadrando a una forma de expresión. Y muchas veces más encima pensamos que nos están haciendo cosas o que la vida, o sea, le echamos, proyectamos mucho hacia afuera. La vida ha sido dura, las personas me han tratado mal, mi infancia fue terrible, me dejaron, me esto, me lo otro. Tenemos una conciencia colectiva de victimización y no tenemos esa costumbre de hacernos cargo y responsables de nuestras vidas, porque no está esa cultura. Las responsabilidades que nos enseñaron en lo personal de niña, haga sus tareas, ordene su ropa para mañana, eran como condicionamientos. Las primeras cosas que nosotros percibimos vienen de nuestra familia, de nuestro núcleo familiar, sea quien sea el núcleo familiar que hayamos tenido en nuestra infancia, porque a veces algunos los dejan con la abuelita, o con los tíos, o con la nana, la niñera, no sé cómo le dirán. O hoy en día hay mucho de salas cunas, jardín infantil, porque antes en mis tiempos era el kinder y de ahí primero básico hacia arriba. Pero con los años cada vez los niños están entrando más chicos al colegio. Cada vez se produce un desapego más rápido del núcleo materno-paterno o de la familia. Hay hasta jardines que son after, después del colegio lo van a llevar a otro lugar para que las personas puedan trabajar. O sea, el ser humano se ha ido adaptando y desadaptando de una manera casi robótica, donde hemos perdido mucho el sentido del ser y nos hemos ido al hacer esto, hacer lo otro y después vienen las frustraciones, las desilusiones, pasa el tiempo. Yo les contaba a algunos alumnos y a algunas personas que yo trabajé muchos años en urgencia del hospital, pues soy enfermera de profesión, no ejerzo ya hace varios años.
Y recuerdo que llegaban personas eh, de edad avanzada con enfermedades y viviéndose esa experiencia de enfermedad en soledad y llorando. Yo los vi llorar, hombres y mujeres, de que habían pasado la vida criando hijos, trabajando por los hijos, y ahora los hijos están en otros países, en otras ciudades, haciendo sus vidas, y no, ni los pescan. Uno no sabe hasta qué punto, lo que sí era real es que no tenía nadie cerca. Ahora, ¿qué cosas llevaron a eso? Eso ya es el mundo y la interpretación que cada uno le da. Pero el tema es que se decían, y pasó la vida y no hice nada por mí, no hice nada, y ahora estoy solo, sola, decían. Es como si se les hubiera pasado la vida haciendo cosas y nunca se dieron el tiempo. Algunos decían trabajar para ir a las vacaciones y en las vacaciones no descansar, llegar de las vacaciones más cansados que como habían salido porque trataban de abarcar todo y satisfacer a todo el mundo, eh, excepto tal vez a ellos y la polaridad también, otros que se iban a disfrutar sin familia, a separaciones, muchas cosas, o sea, hay tanta diversidad de experiencia en cada uno de nosotros, pero hay cosas que son comunes. Y esta palabrita que vamos a trabajar hoy día, que es el daño, que no sé si dará para una sola sesión, yo creo que va a dar para más de una, para poder ir resolviendo, pero en conciencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que les voy a contar, déjenme abrir la paginita, qué es lo que me dijeron ustedes del daño. Pocas personas interactuaron en esta oportunidad, pero lo que dijeron es bastante interesante. Dice, el recuerdo que se me viene a la mente con la palabra daño son recuerdos de niña, tipo 11 y 13 años, con amigas que me traicionaron, que escribieron insultos hacia mí sobre lo gorda que era cuando éramos totalmente amigas cercanas, del hambre, reírse de mí, y se me generaron heridas que van muy relacionadas con no aceptar mi cuerpo y hasta el día de hoy la interminable lucha contra los kilos. Siguiente dice, siento arrepentimiento por hacer daño con mis acciones a la persona que me ha querido. Siguiente dice, ya, me surge daños de y a los ancestros heredados, brujería, contratos que podrían haber sido firmados en otras vidas, energías mal calificadas de la fuera, daño consciente e inconsciente de los padres a nosotros y viceversa, daño a nosotros mismos y a los demás, enojo, crítica, autocrítica. Siguiente dice, daño me remite a sufrimiento, los hay de muchas maneras, físicos, mentales, espirituales. Daños producidos por cambios climáticos, otros provocados, por rabia, resentimiento, etc. Y detrás de todo daño provocado, consciente e inconsciente, pienso que hay dolor de los demás hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Gracias. Y alguien que volvió a escribir dice, y también autodaño, autolesiones y lo más triste, flagelaciones. Creí que nunca más iba a escuchar esa palabra. ¡Wow! Yo solamente pensando en la palabra daño, yo hacía esa autorreflexión y generalmente uno se va a lo que nos ha marcado, porque el daño nos marca, física o no físicamente. Yo conozco experiencias de niños que fueron golpeados y que se le provocó un daño no solo físico, sino que también psicológico, que causó cambios de personalidad. Conocí a un niño que fue golpeado por su padre, el padre lo desatendió, él tendría 5 años, 6 años, por ahí, 6 años,
y jugando con fósforos quemaron, empezó a encenderse el sillón del living, pero alcanzaron a atenderlo y no se encendió la casa. Pero producto de eso el papá lo golpeó tan fuerte que si no le sacan al papá de encima lo mata, a un niño de 6 años, que tenía un hermano menor de 5. Entonces, al hermano menor, al más chico, no le hicieron nada. Y, y este niño que recibió esos golpes no se pudo acostar de espalda en una semana. Entonces, en la niñez tenemos tantos recuerdos de haber recibido daño o haber visto daño. Yo también tengo mis recuerdos de el daño que yo vi a mi padre infligirle a mi madre. Y esas cosas nos van condicionando sobre qué aceptamos y rechazamos cuando tenemos una vida adulta. Pero no nos damos cuenta cómo esas cosas nos van generando como un mapita, una ruta a repetir, porque nuestros padres son nuestros ídolos. Nuestra madre y nuestro padre, antes que todo, son nuestros primeros amores, son las personas a las que no de manera consciente, sino que por lealtad familiar queremos emular, queremos ser como ellos de alguna manera, o ser aceptados por ellos. Y terminamos viendo muchas veces algunas actitudes como normales y parte del amor. Yo como enfermera de urgencia vi mucho maltrato también intrafamiliar y personas que no denunciaban a sus maridos en esos casos porque estaban tan acostumbradas al maltrato que era su forma de aceptar el amor. Y cuando uno les decía que estaban en su derecho de avisar a carabineros, aquí en Chile en otras partes se les llama policía, no querían. Y podían estar fracturadas, con heridas, con cortes, suturas, de todo, y no. Era tan fuerte el nexo o los miedos o lo que haya sido el acostumbramiento que no cambiaban, no tomaban su poder personal para dejar de ser lastimadas. Lo veían como una cosa normal. Y así seguimos en la normalidad que nunca fue normal, tergiversando y equivocando la interpretación de lo que es el amor. Entonces, muchas veces, yo también hice la revisión conmigo de cosas que mis padres no se dieron cuenta que a mí me dañaron y que yo tampoco me di cuenta que los dañé a él, o haber dañado a mis hermanos, o mis hermanos a mí, o al resto de la familia, o a las amistades, como decía una chiquilla ahí que sus amigas la habían criticado tanto que a ella le dolió el daño que hasta el día de hoy, mujer adulta, todavía el peso de las palabras, de decirle gorda, es un peso que ella todavía tiene y lo tiene como peso. Entonces, una cosa que es interesante saber es que tenemos una mente consciente, una mente inconsciente y una mente no consciente, que se puede llamar de diferentes formas porque según donde lo lean, donde lo vean, le puede decir consciente, subconsciente, inconsciente, supraconsciente, pueden tener diferentes capas, pero en el fondo es lo mismo. Hay una que es de la que nos damos cuenta, que es la consciente en términos generales, más allá del nombre, porque colocarle nombre ya le estamos dando un casillero al que pertenecer, porque el ser humano es otra cosa que necesita encasillar las cosas, y cuando encasillamos las cosas nos limitamos. No nos damos cuenta, pero nos estamos autolimitando con el encasillamiento, pero también necesitamos ese encasillamiento para entender. Entonces, la vida tiene que ser tomar y soltar, así como el pulso del corazón, contraer y relajar, inhalar y exhalar. Todo es así, ir y venir, permitir que entre, permitir que salga. Y en la medida en que vamos creciendo, vamos integrando y vamos asimilando la información, podemos ir avanzando otro poquito, profundizando, como lo vamos a hacer hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces también se da el tema yo también lo he usado mucho en los cursos, el simbolismo del iceberg.
Nosotros vemos en la manifestación del día a día la puntita del iceberg, pero todo lo que está abajo, que corresponde a la parte no consciente o no darse cuenta, lo vamos a decir así para no encasillarlo, el no darse cuenta, todo eso es muchísimo y también implica nuestra familia, nuestra cultura, nuestra religión, nuestro país, el lugar donde vivimos, el lugar donde trabajamos, los trabajos que se ejecutan, todo eso es un colectivo y una masa crítica que nos está influyendo y afectando en el día a día, pero que no lo consideramos porque muchas veces nos vemos solamente el ombligo, no vemos más allá. Entonces, dentro de eso, justamente haciendo un recuerdo, bueno, fue en un proceso especial que estuve, yo me di cuenta que recordé, porque estaba en un proceso especial, recordé que mi madre de niña me dijo, tienes que ser la mejor, en lo que te dediques a hacer tienes que ser la mejor, sea lo que sea que hagas tienes que ser la mejor. Y yo descubrí ese condicionamiento hace unos pocos días, pero o sea, lo recordé, porque estaba bajo hipnosis, entonces lo recordé, pero eh, me di cuenta que en el camino de todos estos años yo eso ya lo había trabajado y lo había deshecho, pero no sabía de dónde venía hasta que tuve el proceso de hipnosis y ahí lo recordé. Entonces no me costó soltarlo, no me costó trascenderlo, porque la gracia de la vida también es ir trascendiendo cosas. Y otra cosa que es importante cuando uno trasciende cosas, de darse cuenta de algo y saber que tiene el poder de hacerlo de manera diferente, eh, es algo para celebrar. Y esa es otra cosa a la que no estamos acostumbrados, a celebrar. Se celebra Navidad, Año Nuevo, los cumpleaños, algunas fiestas. Hay países, yo descubrí que en España celebran mucho. Fantástico. Ahora, lo ideal es que cada uno haga sus propias celebraciones. Yo ayer tuve una excelente noticia y la celebré. No era mía, pero me alegró mucho. Entonces, la celebré. Y, y cuando uno empieza a mover la energía en una vibración diferente, empieza a ver la vida diferente. Y empiezas a ser más amoroso. Una de las cosas que yo he trabajado también es el amor hacia mí, la capacidad de ser compasiva conmigo misma, de darme cuenta que en los tiempos en los que yo pude haber dañado a alguien sin querer queriendo, yo no tenía la conciencia que tengo hoy día, porque cuando uno empieza con esos descubrimientos, viene así como al ladito, aquí, la culpa. Y eso es otra cosa que tenemos marcado, y en algunas religiones más encima dicen por mi culpa, porque golpeándose el pecho, o sea, es impresionante. Ah, a ver, en estas palabras previas, la mención de la palabra daño, perdón, me genera la sensación de miedo. Ujú. Claro, porque va despertando memoria. Ya hemos ido trabajando que en estas últimas sesiones la importancia de escucharse. Por esa razón nosotros cerramos los ojos cuando entramos en las sesiones para escuchar las memorias de nuestro cuerpo, donde salta la información. Y esa información va a saltar tanto en las sesiones como en el día a día. Pero depende de nosotros si queremos resolverla o no queremos resolverla. Y la vida está para ser vivida de una manera plena, para ser vivida en disfrute, porque tenemos un nacimiento físico y una muerte física. Y todo lo que está en la mitad es lo que tenemos que aprovechar, de vivirla. De hecho, un mensaje creo que se los comenté también, muy bonito, de mi hermano que falleció hace poco. Era vivan la vida. ¿Y a quién le enseñaron a vivir la vida?
A mí no me la enseñaron. No sé si a ustedes les habrán enseñado cómo vivir la vida de manera direccionada. Cada uno ha tenido una instinto de supervivencia o sobrevivencia, generando personalidades para evitar ser herido, para evitar el daño. ¿Y cuántas cosas hemos aguantado en la vida para evitar una herida, con la creencia de que estamos evitando una herida y lo que único que hemos hecho es ocultar una herida? Entonces, esta es la intención de trabajar de manera consciente con esta palabrita. Yo alcancé, no tuve mucho tiempo, pero igual alcancé a apuntar algunas cosas para hacer la reflexión. Entonces, los quiero invitar a sentir sus cuerpos con los ojitos cerrados y que venga la información que tenga que venir, el recuerdo como tenga que venir, que puede venir como una emoción, puede venir como una imagen, puede ser algo personal, experimentado en la carne propia, o puede haber sido visto, o de diferentes formas. Solo permitan que estas memorias que están en ustedes se empiecen a revelar. ¿Para qué? Para que en la sesión, en la otra parte, la segunda mitad de la sesión, vayamos despejando y liberando eso y cambiándolo por una energía más armoniosa y amorosa. Entonces, si decimos daño, si decimos lesión, si decimos herida, ¿en qué parte de nuestro cuerpo se expresa? ¿Dónde se siente? ¿Cómo se siente? ¿Es un recuerdo? ¿Es una emoción? Este daño, lesión o herida que viene a nosotros a manifestarse aquí y ahora, ¿es algo físico o tal vez emocional o mental o psicológico o psíquico o espiritual, o todas ellas o combinación de ellas? Porque el cuerpo les está hablando, el cuerpo está dialogando con ustedes con intensidad mayor, menor, fluctuante. Y con ese recuerdo o esa memoria que asoma, ese daño está relacionado con alguien o con algo. Si lo tenemos identificado, podríamos tal vez recordar cuándo partió. Puede venir una memoria, pueden venir varias memorias, pueden cruzarse memorias, o puede incluso no venir nada. Nada a la mente, nada al pensamiento, ningún recuerdo desde la palabra, pero el cuerpo seguro que tiene la memoria. Cuando sucedió ese daño, en particular, el que quiera darle más recuerdo o darle más tiempo, ¿qué creencia tienes en relación a ese daño? Si el daño
o lo hemos recibido, ¿por qué crees que pasó? ¿A qué nos ha conducido el recibir un daño? ¿O a qué nos ha llevado el hacer daño a otros? ¿A qué nos ha llevado el ver el daño? Yo no veo noticias por salud mental, porque el 90% de las noticias es ver cómo hay daño de unos a otros. Daño a la naturaleza, daño a las personas, diferentes tipos de daño. Pero si cada uno de ustedes piensa en ustedes mismos, ¿qué les ha generado el daño? Permítanse expresar a ustedes mismos qué es lo que son capaces de reconocer de este daño. ¿Hacia ustedes o hacia otros? ¿Alguna vez han pensado que alguien recibió su merecido cuando fue dañado? ¿O cuando fue dañado pensó no se lo merecía? ¿Fue justo? ¿Fue injusto? ¿Qué nos ha provocado reconocer este daño? ¿O ser testigo de daño a otros? ¿O saber del daño a otros? Algunos tendrán más sensibilidad cuando el daño es a personas, o el daño es a animales, o el daño es a propiedades. Los daños que provoca la misma naturaleza. ¿Dónde hemos ido guardando toda esa información de daño? Podemos darnos cuenta de qué conducta nos ha llevado a tener en la vida esos daños. El daño de la imagen, el daño al cuerpo, el daño que se genera con las descalificaciones, el daño que se genera con la ridiculización, el daño que pueden generar las palabras, el daño que puede generar la indiferencia. Somos capaces de darnos cuenta de cuánto daño hemos recibido en nuestra vida, de quién hemos recibido estos daños. Somos capaces de darnos cuenta de cuánto daño hemos hecho nosotros en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos deseado el daño a alguien o a un grupo? ¿Hemos verbalizado alguna vez, ojalá que? ¿Cuántas veces hemos justificado el daño? Los castigos, las penas de muerte. ¿Cuánta información traemos en nuestros sistemas de daño? ¿Qué sentimos?
qué hemos deseado, qué hemos querido hacer, qué hemos hecho o qué nos hemos restringido de hacer. ¿Qué fue primero? ¿El daño o la reacción del daño? ¿Alguna vez hemos pensado que las acciones de otros también son por heridas? ¿A quién se daña más? Cuando no se suelta, cuando se mantiene, cuando no se reconoce, cuando se trata de ocultar, cuando se trata de negar, cuando se quiere pasar la página. Cuando se dice o hemos dicho, no fue tanto, aguanta. ¿Cuántas creencias hay asociadas al daño? La dignidad, la hombría, la lucha. ¿Cuántos condicionamientos tenemos en nuestro sistema informacional acerca del daño? ¿Dónde se expresa? ¿Cómo se expresa en nuestros diferentes cuerpos? ¿Qué experiencia de vida genera daño? Atrae daño. Manifiesta daño. ¿Qué pasa cuando sucede un daño? ¿Nos enfocamos en eso? ¿Le damos más fuerza? ¿Qué emociones nos generan? ¿Enojo? ¿Odio? ¿Resentimiento? ¿Pena? ¿Impotencia? ¿Frustración? ¿Te has hecho daño alguna vez? ¿Estás consciente de si te has hecho daño alguna vez? ¿De qué manera? Negándote la comida, bebiendo, fumando, trabajando de más, haciendo lo que no querías hacer, recibiendo abusos. ¿Has sido consciente de todo el daño que te has hecho? ¿Has sido consciente de si ese daño fue con intención o sin intención? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Qué ha pasado o qué pasa cuando te das cuenta? El daño recibido, el que vimos, el que quisimos hacer, el que hicimos, el que hicimos y no quisimos, el que no nos dimos cuenta hasta que ya fue tarde.
Y con todas estas memorias a flor de piel vamos ahora a respirar tranquilamente, relajadamente, solo observando nuestra respiración consciente, observando nuestro cuerpo físico. Y en este estado vamos a nivelar nuestras líneas medias. Vamos a conectar desde nuestra línea media con el centro de la Tierra y el centro del universo. Aumentamos nuestra capacidad para sentirnos protegidas y amparadas. Y mientras se nivela nuestra línea media, vamos a darle fuerza. Vamos a aumentar la energía, la frecuencia y vibración de esta línea media para que tenga la fuerza para ir soltando, liberando y dejando ir toda esta información energética que ha salido a flote, que ha emergido, que ha sido visible, que ha sido percibida, que ha sido sentida, que ha sido recordada. Todo lo que se ha ido desencadenando. Mientras respiramos tranquilamente, relajadamente, solo observando esta respiración consciente y lo que va pasando dentro de nosotros, en nosotros. Y aumentamos nuestra capacidad de aceptar los cambios, de integrar los cambios. Aumentamos nuestra capacidad para sentir, para percibir, para comunicarnos con nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo se pueda comunicar con nosotros, para conectarnos con nuestras emociones, poder aceptarlas, poder reconocerlas y poder trascenderlas. Y ahora vamos a separar todos los condicionamientos, los que tenemos conscientes y los que no tenemos conscientes, los que fueron aprendidos, los que nos fueron enseñados, los que fueron obligados, los que fueron por cumplir, los que fueron transmitidos de generación tras generación. Vamos a aumentar nuestra capacidad de discernimiento acerca de lo que es útil para nosotros y lo que ya no es útil. Aumentamos nuestra capacidad de conectar en neutralidad con el apego y con el desapego. Y ahora vamos a separar y nivelar todas las emociones que tenemos identificadas, los sentimientos que tenemos identificados, los dolores que tenemos identificados, que pueden incluso manifestarse en el cuerpo físico. Todas las tensiones, las angustias, las rabias, la desolación, la pena.
nuestras lágrimas, la culpa, la venganza, la incomprensión. Todo lo que no se entendió por ser muy pequeña, pequeño. Todas las memorias de daño, consciente, inconsciente y no consciente, que se instalaron en nosotros, en nuestro campo energético en la edad preverbal. Solamente observamos tranquilamente, relajadamente, cómo eso se va soltando, diluyendo, desintegrando, liberando y dejando ir total, completa y permanentemente de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Vamos a aumentar nuestra capacidad para estar en neutralidad con cada emoción y con cada sentimiento, para tenerlo y para no tenerlo. Todo lo que hemos evadido sentir, lo que hemos negado sentir, y todo el resultado de esta evasión y esta negación que nos ha llevado a las dudas, a las inseguridades, a no saber qué decidir, a no saber reconocer qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a ir borrando todas las creencias relacionadas con la culpa, relacionadas con el egoísmo, relacionadas con el ser bueno, el ser malo, hacer daño. Todo lo que ha sido con intención y lo que ha sido intención. Y todo esto lo vamos a ir haciendo extensivo hacia nuestros ancestros, padres, familiares, descendientes, personalidades múltiples y a todos los colectivos que pertenezcamos y que hayamos pertenecido con cada recuerdo de cada etapa de vida. Cada daño reconocido lo vamos a nivelar con los daños no reconocidos, con los que no están conscientes, con los que no podemos recordar, con los que no asimilamos. Y por cada experiencia de daño que tomemos conciencia y que logremos resolver, por estar nivelado con los que desconocemos, también se van a resolver. Aumentamos nuestra capacidad de conectar con nuestra claridad profunda, con nuestra conciencia física, con nuestra intuición, con nuestra verdad interna,
Y aquí aumentamos nuestra capacidad de conectar, aceptar y reconocer nuestra verdad interna, sin juzgarnos. Vamos a eliminar todo el daño que nos hemos hecho por no confiar en nosotros mismos, por no valorarnos lo suficiente. El daño que nos hemos hecho a través de otros, lo que hemos permitido a otros dañarnos, todo lo que hemos dado el permiso para ser dañados, todas las excusas, todas las justificaciones que nos hemos dado y que hemos dado a otros, lo vamos a separar, diluir y desintegrar total, completa y permanentemente de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, junto con todos los efectos acumulados. Activamos en su máxima potencia nuestros portales de salida, agujeros negros y sistema linfático. Vamos a eliminar la congestión, los bloqueos y estancamientos, todas estas molestias e incomodidades que se están presentando en nuestro cuerpo. Vamos a aumentar nuestra capacidad de ampliar estos espacios, ampliar todos los conductos, tubos, ganglios, centros linfáticos, la capacidad de la linfa y la linfa. Vamos a aumentar la energía, frecuencia y vibración para darle fluidez. Y vamos a nivelar el sistema linfático del lado derecho con el izquierdo y el izquierdo con el derecho. Reforzamos la conexión de nuestra línea media con el centro de la Tierra y con el centro del universo. Separamos y nivelamos nuestros centros energéticos. Separamos y nivelamos nuestros cuerpos. Separamos y nivelamos nuestro ser multidimensional. Y aumentamos nuestra energía, nuestra frecuencia, nuestra vibración. Eliminamos las resistencias a soltar. Los miedos a soltar las penas. Los miedos a no ser entendida o comprendido por otros. Y vamos a aumentar nuestra capacidad de conectar y de comunicarnos con personas, con lugares, con situaciones y espacios que nos permitan esa libertad, la libertad de soltar, la libertad de abrirnos, la libertad de expresarnos. Vamos a conectar con esos espacios que nos permitan esa contención. Eliminamos karmas, miedos, limitaciones, traumas. De todas las veces que hemos soltado y hemos sido juzgados. La justificación del daño. Todas las veces en que hemos dañado por sentirnos dañados.
Todas las veces en que hemos sentido el deseo, la necesidad o hemos devuelto el daño. El haberlo visto, el haber escuchado. Aumentamos nuestra capacidad para conectar con la energía, la frecuencia y la vibración del perdón. Y vamos a conectar e integrar esta energía del perdón en nuestros corazones. Mientras inhalamos y exhalamos, respirando tranquilamente, relajadamente, solo observando esta respiración consciente, nuestro corazón y el perdón, permitiendo, sintiendo, integrando, transmutando y trascendiendo, abriéndonos a nuevas formas de expresar, a nuevas formas de liberar. Aumentamos nuestra capacidad para comunicarnos, nuestra capacidad creativa, para reconocer estas creaciones, estas novedades, estas nuevas formas de expresarnos. Expresar lo que sentimos, expresar lo que pensamos, expresarnos sin juzgar a otros, expresarnos sin juzgarnos a nosotros mismos. Todo lo que hemos afectado a nuestro cuerpo físico, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras omisiones. Soltamos, liberamos, dejamos ir. Y enviamos todas estas informaciones hacia agujeros negros. Aumentamos nuestra capacidad para abrirnos a otras frecuencias, a otras vibraciones, a otras posibilidades. Aumentamos nuestra capacidad para ver lo posible, sentir lo posible, creer lo posible, tener la certeza de que es posible, soltar, transformar, dejar ir todos esos pensamientos, condicionamientos, creencias, palabras escuchadas y dichas, que han dañado a nosotros y a otros. El no poder parar, el no poder detenerse. Vamos a eliminar toda la energía de maldición de haber sido obligados a causar daño a otros. Toda esta información que viene de ancestros y de otras vidas.
todo lo que se pensó que era un juego, los daños generados en juegos. Y vamos a separar los distintos tipos de daños. Los daños físicos, los daños emocionales, los daños mentales, los daños psicológicos, los daños psíquicos, los daños espirituales, los daños energéticos. Todos los daños, los diferentes tipos de daños, los conocidos, los que nunca vamos a conocer. Los separamos, nivelamos. Y los conectamos con nuestra inteligencia física, nuestra conciencia física, con nuestro libre albedrío, para decidir soltarlos, liberarlos y dejarlos ir con luz, energía cuántica elevada, infinito amor incondicional. Seguimos eliminando energía de culpa. Vamos a nivelar el hemisferio cerebral derecho con izquierdo, izquierdo con derecho. Vamos a nivelar nuestra línea media con la línea media de cada una de las células de nuestro cuerpo. Nivelamos las células físicas con las células no físicas. Las integramos. Y reseteamos. Aumentamos nuestra capacidad para sentirnos libres, independientes, intactos y protegidos, sostenidos, amparados, con fuerza, con resistencia, con flexibilidad, con alegría, con entusiasmo, con motivación. Con perseverancia. Con la capacidad de reconocer nuestras luces y nuestras sombras. Con la capacidad de decidir alimentar nuestra luz o alimentar nuestra sombra. Con la capacidad de tomar la responsabilidad de nuestras vidas, sin excusas, sin justificaciones, sin críticas, sin cuestionamientos, sin acusaciones, sin reproches, sin miedo y sin carga. Nivelamos todo de abajo arriba, arriba abajo y reseteamos. Cada uno a su ritmo va tomando conciencia del espacio físico, de la postura, y va abriendo sus ojitos a su ritmo. Y ahora pueden abrir su micrófono y decirme si se sienten igual o se sienten diferentes.
¿Cómo les fue? Tomen agüita. Van a tener que tomar harta agüita. ¿Alguien quiere decir algo? Diferente, muy fuerte. Sí. Sin embargo, era porque estaban preparados para eso. Nada es casual. Siempre en estas sesiones está el que tiene que estar para el momento preciso. Eso se llama sincronicidad. Quienes lo ven desfasado, en ese desfase es perfecto para cada persona. Así que seamos 2 o seamos 40 o seamos 200, siempre es el número que está listo, que está dispuesto desde su voluntad consciente. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Esa es la parte que me gusta. Estamos preparados. Sí, estamos preparados, pero no siempre estamos dispuestos. Pero podemos. Mirta, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, lo mismo que decía la compañera, muy fuerte, y sí, se sintió la diferencia. Sí, sí. Como que se aclararon esas nubes que estaban dando vuelta por la cabeza, y bien, bien, lo sentí bien. Gracias. Súper. Fanny, abre tu micrófono. Gaby, pues fue una combinación de todo. Quedé dormida un rato, me desperté, me sentí como si estuviera debajo del agua en algo verde, me aprisionó la cabeza, me dolió aquel hombro derecho, y tuve otro rato de somnolencia, otro rato digamos, de color verde, como el agua más o menos, eso fue lo que sentí. Muy bien, excelente. Bueno, eso es, Gracias. ok, a ustedes. Es muy bonito poder hacer este trabajo en conjunto porque nos vamos haciendo como comunidad. Vamos dándonos cuenta de que cada persona tiene una experiencia de vida, muchas experiencias, como les decía al principio, en algunas coinciden y otras son diferentes, pero que estamos en este momento juntos en esta reunión es porque hay una frecuencia vibratoria que nos une, porque todo se une, los semejantes se unen, los opuestos igual se atraen, si al final todos somos uno, pero somos diferentes versiones, cada uno tiene una historia, cada uno tiene su propia verdad, pero hay una verdad interior que es común, y esa es la verdad que cada uno tiene que aprender a conocer y a reconocer. Y para reconocerla, tiene que también saber reconocer que no es verdad. Entonces necesitamos entrar a esos espacios de sombra para poder identificar nuestra luz. Y esa es nuestra esencia. Somos seres conscientes y luminosos. Pues muy bien, ha sido una entretenida jornada. Tal vez este tema se tome como aparte o junto con otros, porque las cosas se van mezclando, nos vamos dando cuenta que se va generando un entramado y un entrelazado bastante singular. Y cuando vamos tomando conciencia en el día a día de estas cosas, decimos, puedo dar una nueva forma de ver esto, una nueva forma de atender esto. Lo reconozco, no lo desconozco, no me hago la loca, no me hago la lesa, no me hago el tonto. Lo enfrento.
puede doler. Pero si quiere alguien por ahí, el dolor es para que duela. No hay que tenerle tampoco miedo al dolor, porque hay dolores de diferentes grados. Pero cuanto menos reconozcamos esas cosas, solamente estamos postergando y amplificando. Energéticamente, cuando uno niega algo, necesita mucha energía para ocultarlo. Entonces, tenemos algo aquí que nos duele y tenemos que usar mucha energía del cuerpo para tapar ese dolor. Pero el cuerpo, la energía no se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, esa parte que se desvitalizó de energía puede empezar a manifestarse como falta de energía, como depresión, como desgano, porque se ha estado ocupando la energía, el recurso, para tapar algo. Y si nosotros queremos potenciar nuestra energía, tenemos que abrirnos a descubrirnos, y lo más importante, sin juzgarnos, permitiéndonos equivocarnos, permitiéndonos cometer errores, como quieran llamarlo, porque está bien. Cuando nosotros nos permitimos eso, nos damos la libertad de tomar acción, de hacer cosas, nos frenamos menos, nos limitamos menos. Y si somos responsables, eso nos lleva de la manito a cuidarnos más. Y ese cuidarnos es cuidarnos lo que tomamos, cuidarnos lo que comemos, cuidarnos nuestro descanso, cuidar nuestras actividades, nuestra recreación, cuidar con quién compartimos, de quién nos alejamos, aunque sean familiares. Porque nosotros integramos un grupo familiar porque teníamos cosas que aprender y trascender dentro de ese grupo familiar. Pero no significa que tengamos que ser los mejores amigos. Significa que vinimos a trabajar algunas características o cosas para darle nuevas formas, nuevas salidas, nuevas rutas a enfrentarlas, las oportunidades de vida. No para seguir copiando lo que ya está listo, lo que ya está hecho, lo que ya se hizo, sino para crear una novedad. Y esa creación de novedad solo se puede cuando descubrimos dónde está nuestra individualidad. Ya, me estoy yendo otra vez de lengua. Muchas gracias por estar, por participar, por escuchar, por poner atención, por participar activamente y obviamente por compartir también con sus amistades y familiares, porque a veces uno no sabe quién puede estar necesitando esta información. No solo la información consciente, sino que también el trabajo cuántico y energético que se realiza. Así que nos vemos hasta el próximo encuentro. ¿Qué dice aquí? Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Abracitos. Gracias, Gaby.